Hola a todos, ¿qué tal? Hoy toca hablar un poco de Los Imperdonables, ¿no? Unforgiven o Sin Perdón, como se lo conoce en España. Una película de 1992 que fue dirigida por Clint Eastwood en pleno apogeo o auge del cine western, luego de Danza con Lobos y El último de los Mohicanos y otras películas. Sale esta propuesta, ganadora de 4 premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director, inspirándose en una versión de western de 1971 que se llama El hombre de la ley, de un director británico llamado Michael Winner. Esta película supuso un gran salto, sobre todo en narrativa, en lo que era, digamos, la dirección de películas que luego tomarían como Tombstone o otras películas del oeste, digamos, una especie de western un poco más maduro, donde básicamente demostraban la crueldad y lo que implicaba ser un forajido, y que no todo el mundo, que creo que es un poco el mensaje de esta película, no todo el mundo está preparado para ser un forajido. ¿De qué trata? Bueno, en Big Whiskey, Wyoming, hay dos vaqueros que atacan a una prostituta, ¿no? La terminan desfigurando. Concurren al sheriff, ¿no? Al alguacil, que está interpretado por Gene Hackman, que se llama Little Bill Daggett. Y termina ordenando a los vaqueros que traigan, creo que eran 5 caballos, 6 caballos, para compensar el haber desfigurado a esta mujer. A lo cual las prostitutas terminan enojadas porque no hubo castigo para esta persona. Todo se pagaba con caballos. Y terminan ofreciendo una recompensa de $1000 a quien mate a los vaqueros. Acá empieza un poco, sería la introducción de nuestra historia, ¿no? Te muestran primero a este personaje de Bill como, digamos, una persona que quiere mantener el orden e intenta ser justo con las vicisitudes de su época, ¿no? Un poco como que comprende a las mujeres, pero no quiere tampoco crear mucho disturbio. No es que les dé particularmente, digamos, que les haga caso. Realmente no. Él considera de que es, digamos, si esta prostituta había sido una inversión, como dice el dueño de la cantina, bueno, debía tratarse como tal, entonces había que hacer una reposición en dinero independientemente de que a esta mujer la habían desfigurado, ¿no? Es así como empieza la historia de nuestro protagonista, ¿no? Y en un condado perdido en Kansas hay un joven que se llama Scofield Kid que va a visitar la granja de cerdos de un tal William Mooney, que está interpretado por Clint Eastwood, y busca reclutarlo para ayudar a matar a estos vaqueros, ¿no? Por esta recompensa. Y lo que le dice a Mooney es que su tío trabajó con él o lo conoció cuando él era un forajido que vivía ebrio matando gente. Él siempre dice que no recuerda porque estaba demasiado ebrio las historias que le cuenta Scofield Kid. Y, y bueno, al principio él dice que básicamente no quiere saber nada con todo esto. Cosa que después se va a dar cuenta que los cerdos están enfermos, la granja no estaría funcionando y qué futuro le va a dar a sus hijos. Y va a decidir embarcarse en esta aventura junto con su amigo Ned, que está interpretado por Morgan Freeman. Y va a decir, bueno, está bien, vamos a ser 3, no 2, ¿no? Que era un antiguo compañero de aventuras. Esta película tiene un inicio muy particular. Empieza con la muerte de la esposa de Mooney. Y te muestran cuando él la está enterrando y cómo él era un hombre, un forajido, un asesino, era lo peor de la humanidad. Y cómo la madre de su esposa no entendía cómo su hija había terminado casándose con él. Durante la película, Mooney va a estar recalcando cómo su esposa termina salvándolo de la bebida y enderezando su vida y transformándolo en una persona, digamos, religiosa, a pesar que él acepta los pecados de su vida y tiene que vivir con ellos.
esta película trata de consecuencias. En ningún momento te va a decir que William Mooney es un buen tipo. Es un tipo que está permanentemente reteniendo lo que es su naturaleza salvaje y asesina, y que guarda el recuerdo de su esposa como el gran valor para poder hacer lo correcto. Durante esta película, este trío va a estar intentando matar a estos forajidos, consiguiéndolo en algún momento. Y es interesante ver un poco cómo el personaje de Bill va mostrando su verdadera naturaleza, haciendo una antítesis casi perfecta, en donde a través de un asesino que va, un asesino llamado el Inglés Bob, o Bob el Inglés, que está interpretado muy bien por Richard Harris, que fue rival de Bill, y está buscando la recompensa. Bill lo golpea como para mostrar o dar, digamos, una especie de lección a cualquiera que quiera acercarse a su condado a crear disturbios. Pero además, este Inglés Bob tiene una persona que está escribiendo sus memorias, y Bill aclara un poco cuál es la realidad de este inglés, ¿no? De Bob el Inglés, quien adora a la realeza y detesta la democracia. El Inglés Bob es un cobarde que básicamente está vivo de casualidad. Por uno de sus más famosos enfrentamientos fue, digamos, matando a traición, prácticamente por un desperfecto del arma de su rival. Pero una cosa interesante es que Bill en ningún momento lo muestra como que realmente es un cobarde. Él respeta de que en cualquier momento alguien puede venir y matarte, y que tenés que ser muy, digamos, cuidadoso a la hora de luchar. Bill no es una persona que le guste pelear. Si tiene que hacerlo, lo hace. Si tiene que desenfundar, va a intentar desenfundar lo más rápido posible. Y tiene su propio sistema, ¿no? Dispararle al pistolero más, digamos, más rápido primero, ¿no? O con mayor destreza. William Mooney va a tener, antes de, digamos, ir a matar a la gente, un periodo en donde se va a enfermar y va a ser golpeado, ¿no? Es una persona que básicamente no quiere muchos líos. Y va a estar viendo, va a tener una especie de visiones de todas las personas que ha matado, ¿no? Es un poco como este síndrome de abstinencia que él está teniendo. Sabe a dónde va a caer una vez de que empiece a matar de vuelta. Lo interesante de esta película es que tenemos un tipo de Dios que es bastante incapaz a la hora de montar un caballo, en parte por su edad, por los años que hace que no mata. Creo que menciona 11 años desde la última persona que mató. Y lo más interesante de toda esta película es un poco los diálogos, ¿no? Hay un momento donde Scofield Kid dice: estos tipos se lo merecían, y cuando los matan, ¿no? Cuando matan a estas personas, y Clint Eastwood, prácticamente sin mirarlo, le dice: todos los merecemos, Kid. Le dice: tómate otro trago, porque ve de que Kid no ha matado nunca y es la primera vez que mató. Y está en pánico prácticamente, y sabe lo que cruzó y sabe lo que se viene. Lo que te está contando básicamente la película es una persona que ha matado a muchas personas, todos estos fantasmas o estas atrocidades que te la va a ir describiendo, sobre todo el personaje de Mooney. Van a ir acompañándote el resto de tu vida. Y eso es lo mágico de esta película. No tanto la acción, que está bien, no es una acción excepcional, sino los diálogos que tiene. El disparador del infierno va a ser que matan al único que no mató a nadie, que es, digamos, el pobre Morgan Freeman, que no se atreve a matar. Él se ha casado con una nativa americana y está viviendo tranquilo. La esposa sabe que es un error que vaya con Mooney, no lo quiere y tiene razón. Lo están volviendo a meter en una vida en la cual ya no son unos nenes para andar haciendo esas cosas. Y cuando se entera que no solo lo mataron, sino que lo están exponiendo,
es el momento en donde Mooney agarra el whisky, empieza a tomar y dice hasta acá. Lo que sigue es Mooney entrando directamente por la puerta con una escopeta, matando al dueño del bar por poner a su amigo ahí, mostrándolo a todo el mundo. Y después balaceando tanto a Bill como a todos sus secuaces, ¿no? A lo que en un momento le pregunta este escritor si realmente... Si él le había disparado a Bill primero porque era el más habilidoso, y le dijo no, siempre tuve suerte, mostrándote de que en realidad hay gente que directamente es por un tema de suerte que está viva. El final es muy bueno, con la misma tonada, una tonada muy melancólica. Si la escuchan van a ver de que en algún momento de su vida la escucharon. Está hecha en guitarra. Es, digamos, una tonada muy personal, no busca ser bombástica ni nada. En donde te cuentan de que William Mooney termina yéndose de esa granja. Su madre va a visitar la tumba de su hija buscándolo a Mooney, pero no sabe dónde está. Se dice de que se dedicó a vender bienes en una ciudad, llevándose a sus hijos para que puedan educarse, utilizando el dinero, seguramente la recompensa, y que le fue bien. Y a la madre de su esposa siguiendo sin preguntarse por qué su hija terminó con un forajido, asesino, ladrón y, digamos, todos los vicios habidos y por haber. Película muy buena, si no la han visto, véanla. Creo que es uno de los western más maduros en cuanto a tono, en cuanto a, digamos, profundidad, sobre todo de los personajes. Es una película que va desarrollándose, 127 minutos. Una película que de 14 millones y medio que costó, ganó 159 millones, para que tengan una idea de lo que era una película exitosa en esa época. Estamos hablando más de 10 veces lo invertido. Un disparate. Y bueno, me gustaría saber si la vieron, qué les dejó esta película. A mí me dejó la banda sonora. Cuando la escuché de entrada, enseguida me transportó a la época en la cual la vi, y ya me puso de buen humor para el resto de lo que vi durante toda la película. Seguramente sea una de las mejores películas dirigidas por Clint Eastwood. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de esto. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.